tendría 4 años, por ahí. Nosotros vivíamos en el sur. Había un departamento que había hecho yo, la iglesia era un templo muy grande, tenía 25 por 20, y había un balcón que tenía los 20 metros de ancho por 10, en 5 metros por los 20 estaba el departamento nuestro, y había un balcón como para poner gente, que lo usábamos en realidad para clase y era el patio, porque no había patio, así que mi hijo era el lugar de juego de él, ¿no? Y él le gustaba disfrazarse, y bueno, la madre seguía la corriente. Como ahora se pasaba el zorro por la tele, bueno, a él le gustaba el zorro, así que había que disfrazarlo de zorro. Tenía un sombrero negro, una capita negra que le había hecho a la madre, un antifaz, pero él quería todo completo. Entonces, ¿por qué le quitaba el bigotico? Con el lápiz de los ojos le hacía los bigotitos, todo, porque se quería ver igualito el tipo. Y tenía un caballito de esos que no tenía ruedita, de esos que se amacan así, pero lo hacía andar el tipo. Y una espada que le había hecho yo de madera. Bueno, y le mandaba, corría ahí del zorro, salvaba a todo el mundo. Pero la capa era multifuncional, porque después se cansaba del zorro y tenía un pijama que tenía el coso de Batman acá. Entonces le servía la caretita negra esa y la capita negra. Era el Batman, ¿no? Bueno, siempre todo tenía que tener capa. Y todos los muñecos que tenían le hacía alguna capita o algo y los hacía volar, los usaba de avioncito. Porque esa era la idea. Y cuando fue un poquito más grande, le gustaba leer Patuncito, todas esas cosas, ya tendría unos 7 años. Escribía historietas el tipo. Era medio García Ferrer. Y le había creado un personaje, todavía tengo una revistita guardada ahí, que era el Super Rayo. Era un muñequito, le había hecho un rayo acá, también con capita, que volaba, Super Rayo. Y tenía un perro, que era el Super Perro, su ayudante, también con capita y volaba el tipo. Entonces ayudaban a la gente, ¿no? Y bueno, les cuento esto porque uno vino un poco y todos los superhéroes, ¿qué tienen? Capa. Sí, la capa. Tienen capa. Y uno se pone a pensar y no solamente los superhéroes, ¿no? Sino que también los caballeros, ¿no? Los caballeros medievales que tenían capa. Todos los de la nobleza que tenían capa. ¿Qué usan los reyes en la ceremonia de coronación? La capa. El Papa tiene una capita blanca, media capita. Porque la capa, por eso los superhéroes tienen que ver, está relacionado con el poder. Es más, colores de tela que usa el rey no podían usar los plebeyos, y la que usaban los nobles tampoco. No, la capa era un símbolo de estatus, de poder, de jerarquía, ¿no? Que les daba la capa, ¿sí? Pero ustedes habrán escuchado, porque usted dirá, ¿para qué nos está contando todo esto? ¿Qué me importa a mí de la capa, de que sí? ¿No? Porque hay un dicho que lo habrá usado y lo habrá escuchado, que está relacionado con la capa. ¿Cuál es? Cuando vemos uno medio y anda de capa caída, y saben que ese refrán tiene dos significados, ¿no? Porque lo hemos escuchado más de una vez y lo hemos utilizado cuando alguien anda bien. ¿Y cómo anda fulano tal? Y anda medio de capa caída, ¿viste? Está con un problemita de salud, con un problema económico, con un problema familiar. Enseguida le hacemos caer la capa, ¿no? Anda de capa caída. Pero saben que esto viene
tiene dos significados. Uno del derecho romano. Todos los nobles que incurrían en deudas y no andaban bien y no las pagaban, entonces caían en desgracia, que quería decir caían de la gracia del rey. Entonces tenían que usar la capa de tal forma que no era llevada ahí elegante, sino tenían que usar la capa caída. Y cuando iban por la calle todos se daban cuenta, ¿viste? El conde, iba a decir un apellido común, pero tenemos acá. El conde fulano de tal, ¿viste? Tratado se ríe porque iba a decir González, pero no puedo decir González porque tenemos varios González. Pero el conde fulano de tal, mirá, che, anda de capa caída, ¿sí? Y andaba de capa caída. Y es más, dicen que tenía que hacer su andar con la cabeza gacha y un poco encorvado, ¿sí? Eso significaba que había caído en desgracia, había caído de la gracia del rey y andaba de capa caída. Y otro de los significados que tiene es que este es más español, el otro es de los romanos, de que los toreros, yo que los toreros cuando salen con una capa y los primeros pases que hacen con el toro lo hacen con la capa, después agarran la muleta, de la muleta el trapito rojo, pero la capa por lo general es rosa de un lado y amarilla del otro, ¿no? Una capa. Y cuando no tenían un buen día, ¿no? Cuando no salían los pases, todos los filetes que hacen ahí con el toro, que tenían un mal día, entonces por lo general arrastraban la capa y la gente decía, no, hoy tuvo un mal día, anduvo de capa caída, ¿sí? Anduvo de capa caída. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Diga usted. Bueno, ahora vamos a ir a entrar, téngame un poquito de paciencia. ¿Y a qué viene toda esta introducción? Fíjense ustedes que los nobles, los hidalgos que le decían a la gente de la nobleza en España, los hidalgos, los caballeros, los reyes, los papas, el zorro, Batman, Superman y todos los bichos estos que tienen capita y vuelan, son humanos y les toca andar de capa caída en algún momento, ¿sí? Aunque esa capa es un sinónimo de estatus, de poder, de riqueza, porque como dije, de acuerdo a la tela que usaban, denotaban qué grado tenían allí en la sociedad, pero así todo se les caía la capa. En algún momento se les caía la capa. ¿Y qué de nosotros? Dice el Corintio que nosotros no somos ni muchos nobles, ni muchos sabios, pero por gracia de Dios estamos en su camino, ¿no? ¿Y qué de nosotros? También somos seres humanos como todos ellos. Y habrá momentos en nuestras vidas que por distintas circunstancias, como les pasaban a los nobles, les pasaban a todos los habidos y por haber, usted sabe que los reyes también caían en desgracia, sus reinos eran tomados y a veces eran esclavizados y tenían que andar de capa caída por la vida, ¿sí? Y se les veía así de capa caída. Allí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, hay unos versículos, el versículo 12 al 19, quiero leer estos versículos de la palabra del Señor, en Primera de Pedro. Dice: amados, no os
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca por homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aunque se nos caiga la capita o andemos con la capa atrás. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios primero. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al bien Creador y hagan el bien. Gloria al Señor. Nos puede pasar, hermanos, nos puede pasar que aunque somos de la nobleza de Dios, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes, nos convirtió en real sacerdocio, nación santa. Pero nos puede pasar que las circunstancias, que las pruebas nos hagan arrastrar la carga. ¿Sí? A veces la carga es demasiada que curva nuestros hombros, hace agachar nuestra cabeza y que andamos arrastrando la capa, ¿no? Así, agarramos, andamos leyendo la capa, porque a veces las dificultades son muchas. Yo dije que la nobleza de aquel tiempo, cuando andaba de capa caída, que habían caído en desgracia, habían caído de la gracia. Pero qué bueno, hermano, que nosotros no pasa así. A veces por las pruebas, por las dificultades, nos toca atravesar momentos de capa caída, ¿sí? Se nos va el poder como a Superman con la kriptonita, ¿vio? A veces andamos volando para todos lados, pateando demonios, somos super cristianos. No nos para ningún diablo, andamos reventando las puertas del infierno a patadas, súper poderosos. Pero de repente te manda una kriptonita, Satanás, te apoca y te hace arrastrar la cama. ¿Has visto a Superman cuando le ponen kriptonita? ¿Qué pasa? Ahí no puede ni caminar. Le llega la capa al piso, arrastrando la capa. Pero lo bueno, hermanos, que nosotros no caemos en desgracia. No caemos de su gracia. Estamos en su gracia. Por eso dice la palabra acá en estos versículos que bueno, van a venir dificultades, no nos asombremos, no nos dice, amado, no os sorprendáis del fuego de pruebas que viene a nuestra vida, que a veces no entendemos, no comprendemos las dificultades que nos toca atravesar. Pareciese que hubiésemos caído en desgracia, que caímos de la gracia, que Dios nos bajó la persiana, como pasaban con los nobles. Cuando caían en desgracia o caían de la gracia del rey, ya no podían, no tenían acceso al rey. ¿Sí? No valían sus títulos, su nobleza, no se los atendía, se le bajaba la persiana. Pero no es así con nosotros, hermano. Por el contrario, como leímos ahí el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque el 14 dice, si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que, hermanos, hay una gran diferencia. A todos nos ha tocado arrastrar la capa, porque no hemos tenido fuerza ni para levantar la capa.
hemos tenido un mal día que no nos salía una. Éramos como gitanos bichones, no pegábamos una. ¿Le ha pasado esos días o solamente a mí me pasa? Pero nos pasa. Que nos hemos sentido incomunicados. Como que Dios nos bajó la persiana. Y andamos mal, nos sentimos mal, arrastrando la capa por ahí. Y la gente nos ve y dice, este anda de capa caída, porque ve la capa invisible que andamos arrastrando por ahí, que andamos de cabeza gacha, con dificultades, ¿sí? Pero como dije, hermanos, no significa haber caído de la gracia. Así que hay que levantar la capa, fortalecerse en el Señor y seguir adelante. ¿Sí? Allí en el libro de Primera de Samuel, hay un versículo, en el capítulo 30, el verso 6, una situación dificilísima de David. Varias veces habló. Y llegó con sus hombres a la ciudad había sido arrasada, le robaron toda la familia, la vaca, el perro, el gato, las gallinas, le prendieron fuego a la ciudad, no quedó nada. No quedó nada. Y David, que era guapo, este que mató al gigante cuando hemos vivido, ¿sí? Y al que victoriaban, ¿no? Sí, porque era una persona valiente en las batallas. Dice el verso 6 del capítulo 30 de Primera de Samuel, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero previo a esto dice que lloró hasta botar sus lágrimas. La capa revolcada por el piso en el barro, pero entendió que había fortaleza de parte de Dios en ese momento. Y se fortaleció. Miren que dice que todo el pueblo estaba en amargura de alma, con el alma amargada, cada uno por los hijos, por las hijas, supongo que por la esposa, por la suegra también que se habían llegado. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y bueno, usted conoce lo que pasó. Cuando se fortaleció en Dios, levantó la capa, se calzó la capa nuevamente, subieron al caballo y recuperaron todo lo que le habían robado. En Isaías también, en el capítulo 35, versículos 3 y 4 del libro de Isaías, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Yo cuando le duelen las rodillas, yo por los años, por los kilos, por los años he estado arrodillado, poniendo piso, a veces le digo a Lili, me tiemblan las rodillas para caminar. Se junta todo. Se juntan los 5 o 6 kilos que tengo de más. Sí, es feo eso. Y los años y también el maltrato, ¿no?, que uno le ha dado al cuerpo. Pero acá dice fortalecer, hazte firme, afirmar tus rodillas. Y háblale también a los de corazón apocado. Porque cuando la capa cae, el corazón se apoca, ¿sí? Porque la capa cae por alguna situación que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, y estamos allí arrastrando la capa. La gracia y la misericordia del Señor, hermano, nos da la fuerza para levantar la capa
Y hay que seguir adelante. El que afloja pierde. Hay que seguir adelante, batallando, hermano. Levantando la capa, viviendo la cabeza para seguir adelante. Cristo viene pronto. Miren, hay un pasaje que lo vamos a leer, usted lo conoce, en Efesios capítulo 6, el versículo 10. Habla de la armadura de Dios. ¿Sí? Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay fortaleza en el Señor. Miren, si yo pidiera testimonio, nos quedamos hasta mañana escuchando las veces que el Señor nos fortaleció, nos puso en pie, las veces que el Señor afirmó nuestras rodillas endebles, las veces que el Señor dio ánimo a nuestro corazón, que fortaleció nuestras manos cansadas y que pudimos ver la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Todos tenemos algún testimonio. Y acá dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sabemos que esto ocurre, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vio que al Superman la capa le pasa la bala también. A nosotros dice acá que debemos tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Sí? Está hablando de una armadura, que los superhéroes también tienen su armadura. Acá nos habla de armadura espiritual, porque tenemos a diario una lucha. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, podéis estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por santo oramos también, todos los santos. Tenemos uno solo acá, de nombre santo. Después, por gracia del Señor, somos todos santos, todos tocados. Gracias al Señor. Hay armadura de Dios, hermano. Hay los dardos van a venir para dañarnos. Habrá momentos que las fuerzas van a flaquear y la capa se va a caer, la vamos a tener que arrastrar, pero tenemos que fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Es una lucha diaria. El que afloja, pierde. El que afloja, el diablo lo agarra para la chacota para sopapearlo todos los días de la mañana a la noche. Pero si usted se le planta en el Señor, no en su fuerza, ¿no? Si usted se le planta y agarra la espada, que no lo agarre desarmado, hermano. Yo que los motochorros a veces agarran la pala, se bajan con un revolvito, y el otro que está ahí, que va a ser asaltado, peleó una 45 y le entra a gatillar, sale como a 200 los chorros. Y la palabra dice que el diablo, como el león rugiente, anda ¿qué? Buscando a quien devorar. ¿Y qué dice? Al cual resistir firme en la fe y huirá de vosotros.
pero nos tiene que ver armado. Cuando nos ve el cuerpo argentino, ahí nos agarra para la chacota. Pero si nos ve armado, lo va a pensar 2 veces. ¿Sí? Lo va a pensar 2 veces. Así que bueno, hermano, esta sería la idea. Los nobles lo decapitan, también se les cae la capa. No es ninguna vergüenza, hermano, si nos toca andar de capa caída. Lo que yo quiero decirle, que en Cristo hay fortaleza para levantar la cabeza, levantar la capa, acomodarla para que no arrastre, ¿no? Y cambiar el aspecto. ¿Sí? Nos puede tocar en algún momento andar arrastrando la capa, desaliñado, ¿sí? Porque las pruebas han sido muchas, las dificultades han sido muchas, nos ha sorprendido, como leíamos allí, que dice no sorprender, pero nos agarró por sorpresa, nos vino una seguidilla, nos aflojó la capa y nos hizo arrastrar la capa. Pero hoy, hermano, quiero decirte que hay fortaleza en el Señor. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que hoy pueda recibir fortaleza del Señor. Levante la capa, hermano, levante la cabeza. Erguíos, dice la palabra, porque vuestra redención está cerca. Cristo viene pronto, ¿sí? Ármese hasta los dientes porque hay inseguridad. Con la armadura de Dios, ¿sí? Con la armadura de Dios. Para que podamos resistir el llamado y habiendo acabado todo, estar firmes, hermano. Que las pruebas, las dificultades no te quiebren, ¿sí? Que puedas permanecer firme habiendo acabado todo. Bueno, terminamos con los superiores.